El amor no se trata de sacrificio sino de presencia. Un hombre parado frente a la puerta de su propia casa con las llaves en la mano a las 3 de la mañana después de trabajar 18 horas seguidas, escuchando a través de la madera como su esposa llora sola del otro lado, y en lugar de entrar a consolarla se queda paralizado porque sabe que si entra ella explotará en ira diciéndole que nunca está, que siempre elige el trabajo sobre ella, y él no tiene energía para otra pelea, así que se da la vuelta y duerme en su carro porque es más fácil que enfrentar la verdad de que está destruyendo su matrimonio tratando de salvarlo. Esta es la historia real de Viktor Frankl y su primer matrimonio con Tilly Grouse, un capítulo que casi nadie conoce del famoso psiquiatra que sobrevivió a Auschwitz, la historia de cómo un hombre brillante aplicó todos los principios estoicos para sobrevivir los horrores del Holocausto pero falló miserablemente en aplicarlos a su matrimonio. Y lo que esa falla nos enseña sobre la diferencia entre fortaleza y presencia, entre sacrificio y conexión, entre intentar ser un héroe y simplemente ser humano. Viena, Austria, 1932. Viktor Frankl tenía 27 años y ya era considerado uno de los jóvenes psiquiatras más prometedores de Europa. Había estudiado con Sigmund Freud y Alfred Adler, los gigantes del psicoanálisis, y estaba desarrollando sus propias teorías revolucionarias sobre el significado y el propósito humano que eventualmente se convertirían en la logoterapia. Trabajaba en el Hospital Psiquiátrico Steinhoff de Viena, específicamente en la sala de mujeres que habían intentado suicidarse, un trabajo emocionalmente devastador que lo dejaba agotado cada noche pero que también le daba un sentido profundo de propósito. Era en ese hospital donde conoció a Tilly Grouse. Ella tenía 25 años, venía de una familia judía adinerada, había estudiado enfermería no porque necesitara trabajar sino porque quería hacer algo significativo con su vida. Era hermosa de una manera clásica vienesa, cabello oscuro recogido, ojos inteligentes que no se perdían nada, una sonrisa que usaba raramente pero que cuando aparecía transformaba completamente su rostro. Y era dura, había visto suficiente sufrimiento en las salas del hospital que ya nada la escandalizaba. Viktor se enamoró instantáneamente, no solo de su belleza sino de su competencia, su compasión práctica sin sentimentalismo, la manera en que podía sostener la mano de una paciente que acababa de intentar ahorcarse y hablarle con una honestidad brutal pero amorosa sobre por qué vivir valía la pena. Tilly era todo lo que Viktor admiraba, fortaleza sin crueldad, empatía sin debilidad. Comenzaron a salir en 1933. Viena en esa época era una ciudad de contrastes extremos. Todavía mantenía su elegancia imperial con cafés llenos de intelectuales discutiendo filosofía y música, pero ya las sombras del nazismo se estaban extendiendo desde Alemania. Hitler había llegado al poder ese mismo año y los judíos austriacos, aunque todavía no estaban bajo amenaza directa, podían sentir el cambio en el aire, las miradas más duras, los comentarios susurrados, la sensación de que algo terrible se acercaba. Viktor y Tilly tenían conversaciones largas caminando por las calles de Viena sobre qué hacer. Los padres de Tilly querían que emigraran, tenían dinero suficiente para comprar visas a Estados Unidos o Palestina. Pero Viktor sentía que tenía una responsabilidad con sus pacientes, especialmente con aquellos en mayor riesgo de suicidio. ¿Cómo puedo abandonarlos justo cuando más me necesitan?, le decía a Tilly. Y ella, todavía enamorada de su idealismo, asentía y aceptaba quedarse. Se casaron en 1934 en una ceremonia pequeña. La familia de Tilly no estaba completamente feliz con la unión, no porque no les agradara Viktor sino porque era pobre, vivía de un salario de médico del hospital que apenas cubría lo básico, y estaba tan consumido por su trabajo que Tilly sabía que nunca sería su prioridad principal. Pero ella creía en él, en su trabajo, en la importancia de lo que estaba haciendo. Los primeros 2 años fueron razonablemente felices. Vivían en un apartamento pequeño. Viktor trabajaba largas horas, pero cuando llegaba a casa todavía tenía energía para Tilly, para conversaciones sobre sus días, para caminar juntos los domingos, para el tipo de intimidad cotidiana que construye un matrimonio. Tilly continuó trabajando como enfermera, lo que significaba que entendía las demandas de la medicina, la imposibilidad de programar el sufrimiento humano. Pero en 1938 todo cambió. El Anschluss, la anexión de Austria por la Alemania nazi, convirtió a los judíos austriacos en ciudadanos de segunda clase de la noche a la mañana. Viktor fue despedido del Hospital Steinhoff por ser judío. Tilly también perdió su trabajo. De repente estaban sin ingresos, sin seguridad,
viviendo en una ciudad que se había vuelto activamente hostil hacia ellos. Víctor logró conseguir un puesto en el único hospital donde todavía permitían trabajar a médicos judíos, el Rothschild Hospital, que había sido convertido en el único hospital para pacientes judíos en toda Viena. Pero el puesto venía con condiciones brutales, salario mínimo, horas interminables porque había muy pocos médicos para demasiados pacientes y la constante amenaza de que los nazis cerrarían el hospital en cualquier momento. Y aquí es donde Víctor tomó la decisión que eventualmente destruiría su matrimonio, aunque él creía que estaba salvándolo. Decidió que trabajaría el doble de duro, que ganaría suficiente dinero y construiría suficiente reputación que podrían obtener visas para escapar de Austria antes de que fuera demasiado tarde. No era una decisión irracional, era exactamente lo que los principios estoicos recomendarían. Enfócate en lo que puedes controlar, trabaja con propósito, sacrifica la comodidad presente por la seguridad futura. Comenzó a trabajar turnos de 24 horas, durmiendo en el hospital cuando podía, llegando a casa solo para cambiarse de ropa y volver a salir. Tilly al principio lo entendió, lo apoyó, manejaba el hogar sola, conseguía comida en un mercado negro cada vez más peligroso porque las raciones para judíos eran insuficientes, lidiaba con la hostilidad de vecinos que de repente ya no querían hablar con ella. Pero con el paso de los meses, algo comenzó a romperse en ella. No era que no entendiera intelectualmente por qué Víctor trabajaba tanto. Era que emocionalmente se sentía completamente abandonada. Cuando Víctor llegaba a casa, estaba tan exhausto que apenas podía mantener una conversación. Se sentaba a cenar en silencio, respondía con monosílabos a sus preguntas y luego se desplomaba en la cama para dormir 4 horas antes de volver al hospital. Tilly intentó hablar con él al respecto. Víctor, sé que estás trabajando duro por nosotros, pero me siento sola. Te necesito aquí, no solo físicamente sino realmente presente. Víctor la escuchaba, asentía, prometía hacer mejor, y luego volvía exactamente al mismo patrón porque en su mente no había otra opción. Cada hora que no trabajaba era una hora menos acercándose a conseguir esas visas, a escapar, a salvar sus vidas. Lo que Víctor no entendía, lo que los estoicos a veces no enfatizan suficientemente, es que los humanos no somos solo seres racionales. Somos también seres emocionales que necesitamos conexión, presencia, la sensación de que importamos a las personas que amamos. Tilly no necesitaba que Víctor trabajara menos necesariamente, necesitaba que cuando estuviera con ella, realmente estuviera con ella, no físicamente presente pero mentalmente ausente, pensando en pacientes, en trabajos, en problemas. Para 1939, Tilly había dejado de intentar conectarse con Víctor. Cuando él llegaba a casa, ella ya estaba dormida o fingía estarlo. Sus conversaciones se volvieron puramente funcionales. Necesitamos más pan. El casero volvió a subir la renta. Tu madre llamó. No había calidez, no había intimidad, ciertamente no había sexo. Se habían convertido en compañeros de casa que compartían un apellido y poco más. Y Víctor, sumergido en su trabajo, apenas lo notaba. O quizás sí lo notaba pero lo racionalizaba diciéndose a sí mismo que era temporal, que una vez que escaparan de Austria todo volvería a la normalidad, que Tilly entendería eventualmente que todo lo que estaba haciendo era por ella. Estaba aplicando el principio estoico de enfocarse en su deber, en lo que debía hacer, pero había olvidado que el deber hacia tu esposa no es solo proveer materialmente sino también estar emocionalmente disponible. Las peleas comenzaron. Tilly explotaba por cosas pequeñas. Víctor llegaba 10 minutos tarde y ella le gritaba por media hora sobre lo inconsiderado que era, sobre cómo nunca pensaba en ella, sobre cómo se sentía como una prisionera en su propio matrimonio. Víctor, agotado y confundido porque creía que estaba haciendo lo correcto, se ponía defensivo. «Estoy trabajando para salvarnos», le gritaba de vuelta. «¿Qué más quieres que haga?» Y Tilly respondía con algo que Víctor no podía procesar. «Quiero que me veas, que realmente me veas, que pases una hora conmigo donde no estés pensando en el hospital o en visas o en dinero, sino solo en nosotros». Pero Víctor no sabía cómo hacer eso. Todo su entrenamiento, toda su filosofía, le había enseñado que el significado venía del trabajo, del propósito, de hacer algo que importara en el mundo. La idea de simplemente estar con alguien sin un propósito productivo le parecía indulgente, casi irresponsable dada la gravedad de su situación. En 1940,
Víctor finalmente consiguió las visas. Habían sido increíblemente difíciles de obtener, había tenido que usar todas sus conexiones, sobornar funcionarios, hacer promesas que no estaba seguro de poder cumplir. Pero las tenía, 2 visas a Estados Unidos que les permitirían escapar antes de que los nazis los deportaran a campos de concentración. Llegó a casa esa noche, por primera vez en meses antes de medianoche, con las visas en la mano, esperando que Tilly gritara de alegría, que lo abrazara, que finalmente viera que todo su trabajo, todo su sacrificio, había valido la pena. Pero cuando le mostró las visas, Tilly lo miró con una expresión que Víctor nunca olvidaría, no alegría sino una tristeza profunda y resignada. «Solo conseguiste una visa para mí», dijo. Víctor, confundido, verificó los documentos. No, había 2, una para él y una para ella. Y entonces Tilly dejó caer la bomba. «Tu madre y tu padre también necesitan visas. No puedes dejarlos aquí para morir». Víctor sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que tenía razón. Sus padres eran mayores, su padre tenía problemas cardíacos, no sobrevivirían campos de concentración. Pero conseguir 2 visas más era casi imposible, y el tiempo se estaba acabando. Víctor tomó una decisión que pensó que era noble, que pensó que era lo correcto según todos los principios estoicos de deber y honor familiar. Le dio su visa a su padre. Él y Tilly se quedarían en Viena, continuaría trabajando, intentaría conseguir más visas. Tilly podría haber ido sola a Estados Unidos, estar segura, pero Víctor asumió que se quedaría con él porque eso es lo que hacen las esposas. Tilly lo miró con una mezcla de admiración y horror. Admiración porque el sacrificio era genuinamente noble, horror porque Víctor acababa de tomar una decisión que afectaba a ambas sus vidas sin siquiera consultarla primero. No le había preguntado «¿Qué quieres hacer?», simplemente había decidido por ambos. Esa noche tuvieron la peor pelea de su matrimonio. Tilly le gritó que estaba cansada de ser un personaje secundario en su historia heroica, que estaba cansada de que él tomara decisiones unilaterales sobre sus vidas, que sí, era noble salvar a sus padres, pero ¿por qué no le había preguntado a ella antes de decidir? Víctor, sintiendo que lo atacaban injustamente cuando creía que estaba siendo heroico, le gritó de vuelta que ella era egoísta, que no entendía lo que significaba el deber familiar. Se durmieron en lados opuestos de la cama, dándose la espalda el uno al otro. Y algo fundamental se rompió esa noche que nunca se repararía completamente. Tilly comprendió que para Víctor ella nunca sería su prioridad principal, siempre habría algo más importante, sus pacientes, sus padres, su trabajo, su misión. Y Víctor no podía entender por qué eso molestaba a Tilly cuando todas esas cosas eran objetivamente importantes. Los siguientes 2 años fueron un lento deterioro. Víctor continuó trabajando en el Rothschild Hospital mientras la situación para los judíos vieneses empeoraba dramáticamente. Las deportaciones a campos de concentración comenzaron en serio. Amigos, colegas, pacientes desaparecían de la noche a la mañana. Tilly y Víctor sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que sus nombres aparecieran en una lista. Y durante todo este tiempo, su matrimonio se desintegraba. Ya no peleaban porque pelear requiere energía emocional y ya no les quedaba. Simplemente coexistían, 2 personas atrapadas en una pesadilla compartida pero fundamentalmente solas. Tilly había dejado de esperar que Víctor cambiara, había aceptado que él era quien era, un hombre cuyo sentido de propósito y deber era más fuerte que su capacidad de intimidad emocional. Víctor por su parte se decía a sí mismo que una vez que la guerra terminara, una vez que estuvieran seguros, trabajaría en su matrimonio. No entendía que no puedes poner una relación en pausa y esperar que esté ahí esperándote cuando finalmente tengas tiempo para ella. El amor no es como dinero que puedes guardar en el banco, es como una planta que muere si no la riegas constantemente. En 1942 llegó lo inevitable. Víctor y Tilly fueron deportados junto con sus padres a Theresienstadt, un campo de concentración en lo que hoy es República Checa. Theresienstadt era conocido como el campo modelo que los nazis mostraban a inspectores internacionales para pretender que los judíos estaban siendo tratados humanamente, pero era una mentira. Las condiciones eran brutales, el hambre constante, enfermedades rampantes, muertes diarias. Y fue en Theresienstadt donde Víctor finalmente vio lo que le había hecho a Tilly. Estaban juntos físicamente, dormían en el mismo barracón, trabajaban en el mismo campo,
pero ella había construido un muro emocional tan alto entre ellos que podría haber estado en otro continente. Cuando Víctor intentaba hablarle, respuestas de una palabra. Cuando alcanzaba su mano, ella la retiraba. Había dejado de amarlo, o quizás más precisamente, había dejado de esperar algo de él. Víctor estaba devastado de una manera que el hambre y la brutalidad del campo no lograban devastarlo. Podía manejar el sufrimiento físico usando principios estoicos, enfocándose en lo que podía controlar, encontrando significado en ayudar a otros prisioneros, manteniendo su dignidad interna. Pero no podía manejar la mirada de indiferencia en los ojos de Tilly cuando lo miraba. La indiferencia es peor que el odio porque significa que has dejado de importar. Intentó disculparse, torpemente, diciendo cosas como cuando salgamos de aquí lo haré mejor, te lo prometo. Pero Tilly solo lo miraba con cansancio y decía a Víctor, siempre prometes hacer mejor y nunca lo haces porque no sabes cómo, porque fundamentalmente no entiendes qué es lo que estás haciendo mal. Y tenía razón. Víctor podía diagnosticar problemas psicológicos en completos extraños con precisión asombrosa, pero era completamente ciego a sus propios patrones destructivos. No veía que su constante priorización del trabajo sobre la relación, su toma de decisiones unilateral, su inhabilidad para estar presente emocionalmente, no eran sacrificios nobles sino formas de evitar la vulnerabilidad real que la intimidad requiere. En 1944, Víctor, Tilly y la madre de Víctor fueron transferidos a Auschwitz. El padre de Víctor había muerto en Theresienstadt de neumonía. En Auschwitz fueron separados inmediatamente, hombres a un lado, mujeres al otro. Víctor alcanzó a ver a Tilly una vez más antes de que la llevaran, y ella se volvió y lo miró, y por un segundo vio en sus ojos algo parecido al amor que solía haber allí, mezclado con una tristeza infinita, como si estuviera diciendo adiós no solo a él sino a todo lo que podrían haber sido juntos si las cosas hubieran sido diferentes. Esa fue la última vez que Víctor vio a Tilly Grouse viva. Fue enviada a las cámaras de gas probablemente dentro de días de llegar a Auschwitz porque era mujer y no tenía habilidades que los nazis consideraran útiles. Víctor sobrevivió a Auschwitz, sobrevivió transferencias a otros campos, sobrevivió las marchas de la muerte, sobrevivió hasta la liberación en 1945. Cuando regresó a Viena después de la guerra y descubrió que Tilly, su madre, y la mayoría de su familia habían sido asesinados, Víctor se derrumbó de maneras que el campo de concentración no lo había derrumbado. En el campo tenía propósito, sobrevivir, ayudar a otros a sobrevivir, mantener su humanidad. Pero de vuelta en Viena, solo, en un apartamento vacío lleno de memorias de un matrimonio que había fracasado, no tenía nada que lo protegiera de su culpa. Se culpó, no por su muerte que estaba completamente fuera de su control, sino por cómo la había tratado cuando estaba viva, por todos los momentos en que eligió el trabajo sobre ella, por todas las veces que estuvo físicamente presente pero emocionalmente ausente, por todas las decisiones que tomó sin consultarla, por no aprender a amarla de la manera que necesitaba ser amada hasta que fue demasiado tarde. Víctor escribió en su diario personal, que no fue publicado hasta décadas después de su muerte, sobreviví el infierno de Auschwitz aplicando principios estoicos, enfocándome en lo que podía controlar, encontrando significado en el sufrimiento. Pero fracasé en mi matrimonio por aplicar esos mismos principios demasiado rígidamente, enfocándome en el deber y el propósito sin entender que el amor requiere no solo fortaleza sino también vulnerabilidad, no solo sacrificio sino presencia. Un año después de la guerra, Víctor se casó nuevamente con una mujer llamada Eleonore Ellie Wind, y este segundo matrimonio fue completamente diferente. Duró 50 años hasta su muerte. La diferencia era que Víctor había aprendido, dolorosamente, la lección que Tilly había intentado enseñarle. Con Ellie, Víctor hacía algo radical. Cuando llegaba a casa del trabajo, apagaba mentalmente el trabajo. Se sentaba con ella, realmente presente, escuchaba sobre su día, compartía sobre el suyo, no como reportes clínicos sino como conexión humana. Establecieron rituales, cenas sin interrupciones, caminatas los domingos sin hablar de trabajo, vacaciones donde Víctor no llevaba papeles, noches donde simplemente se sentaban juntos a leer en silencio pero juntos. Parecen cosas pequeñas, triviales incluso, pero son esas cosas pequeñas consistentes las que construyen intimidad. Y cuando Ellie tenía opiniones diferentes a las de Víctor, él las escuchaba, las consideraba, a veces cambiaba de opinión. Tomaban decisiones importantes juntos, no Víctor decidiendo unilateralmente lo que era mejor para ambos.
Había aprendido que el respeto no es solo admiración abstracta sino consulta concreta, tratando a tu pareja como un igual cuyas necesidades y deseos importan tanto como los tuyos. Viktor Frankl se volvió famoso mundialmente por su libro El hombre en busca de sentido, donde describió cómo sobrevivió los campos de concentración encontrando propósito incluso en el sufrimiento más extremo. El libro ha vendido millones de copias, ha ayudado a innumerables personas a encontrar significado en sus propias luchas. Pero lo que pocos saben es que parte de la sabiduría en ese libro vino de su fracaso con Tilly, de aprender que el significado no solo viene de grandes propósitos y sacrificios heroicos, sino también de conexiones cotidianas, de estar presente con las personas que amas. En su vejez, Viktor hablaba ocasionalmente sobre su primer matrimonio, nunca culpando a Tilly sino reconociendo sus propios fallos. Decía, creía que el amor era sacrificio, que si trabajaba lo suficientemente duro, si proveía suficientemente bien, si era lo suficientemente noble en mis propósitos, eso sería suficiente. No entendía que el amor es también, quizás principalmente, presencia. Puedes sacrificar todo por alguien y aún perderlos si no estás realmente ahí con ellos. La historia de Viktor y Tilly nos enseña algo crucial que los principios estoicos a veces no enfatizan lo suficiente, que hay una diferencia entre fortaleza y rigidez, entre propósito y obsesión, entre deber y evasión emocional. Los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo que podemos controlar, pero en una relación lo que puedes controlar incluye tu presencia, tu vulnerabilidad, tu disposición a ser influenciado por tu pareja. Nos enseñan a actuar con propósito, pero el propósito no puede consumirte tan completamente que no dejes espacio para conexión humana. Nos enseñan sobre deber, pero el deber hacia tu pareja no es solo material sino emocional, no solo proveer sino estar presente. La tragedia de Viktor y Tilly es que ambos eran buenas personas que se amaban genuinamente, pero el amor solo no es suficiente si no sabes cómo expresarlo de maneras que tu pareja pueda recibir. Viktor expresaba amor a través de trabajo, de sacrificio, de intentar resolver todos los problemas. Tilly necesitaba amor expresado a través de tiempo, de atención, de la sensación de que importaba tanto como sus pacientes y su trabajo. Y ninguno entendió realmente lo que el otro necesitaba hasta que fue demasiado tarde, hasta que Tilly había construido muros tan altos que ya no podían ser derribados, hasta que estaban siendo separados en los andenes de Auschwitz sabiendo que probablemente nunca se verían de nuevo. La lección final, la lección que Viktor pasó el resto de su vida tratando de transmitir en su trabajo terapéutico, es esta: puede sobrevivir casi cualquier sufrimiento externo si tiene significado y propósito. Pero las relaciones requieren más que sobrevivencia, requieren cultivo activo, requieren presencia consistente, requieren la voluntad de ser vulnerable, de admitir cuando estás equivocado, de cambiar patrones destructivos incluso cuando esos patrones se sienten como parte de quien eres. Los estoicos tenían razón en que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar. Pero en una relación, lo que puedes controlar no es solo tus acciones sino tu disponibilidad emocional, tu presencia, tu disposición a ver realmente a tu pareja y dejar que te vean a ti. Puedes controlar si cuando tu pareja te dice me siento sola, respondes defensivamente justificando por qué estás tan ocupado, o respondes con curiosidad real preguntando cuéntame más sobre eso, que necesitas de mí que no estás recibiendo. Puedes controlar si tomas decisiones importantes unilateralmente porque sabes mejor, o si reconoces que tu pareja es un ser humano autónomo cuyas opiniones y deseos merecen igual peso que los tuyos. Puedes controlar si ves el tiempo con tu pareja como productivo solo si están resolviendo problemas o haciendo algo, o si puedes valorar simplemente estar juntos, presentes el uno con el otro, sin agenda. La historia de Viktor y Tilly es desgarradora porque no tenía que terminar así. Si Viktor hubiera aprendido estas lecciones 10 años antes, si hubiera estado dispuesto a ver que su patrón de trabajo constante no era solo noble sino también una forma de evitar la vulnerabilidad emocional real, si Tilly hubiera podido expresar sus necesidades de maneras que Viktor pudiera escuchar en lugar de explotar en ira acumulada, si ambos hubieran tenido las herramientas para hablar sobre lo que estaba sucediendo en su relación antes de que fuera irreparable, podrían haber tenido décadas felices juntos. Pero no las tuvieron, y esa pérdida, agregada a la pérdida de su vida a manos de los nazis, es una tragedia doble. Y sin embargo de esa tragedia vino sabiduría que Viktor pasó a innumerables pacientes en sus décadas de trabajo terapéutico después de la guerra, ayudando a parejas a no cometer los mismos errores que él cometió. Si estás en una relación donde sientes que estás haciendo todo bien, trabajando duro, siendo responsable, siendo fiel,
Pero tu pareja parece cada vez más distante, más irritable, menos conectada. La historia de Victor y Tilly te está hablando directamente. Pregúntate, ¿estás presente o solo físicamente ahí? ¿Tomas decisiones con tu pareja o para tu pareja? ¿Haces espacio para vulnerabilidad y conexión emocional o solo para resolver problemas y cumplir responsabilidades? Y si eres la pareja que se siente sola, no vista, no valorada, considera si has comunicado claramente lo que necesitas, no en momentos de explosión emocional, sino en conversaciones calmadas donde tu pareja puede realmente escuchar. Considera si has dado espacio para cambio o si ya has decidido que nada mejorará y te has desconectado emocionalmente como protección. Las relaciones son trabajo, pero son un tipo diferente de trabajo que construir una carrera o lograr metas. Requieren no solo esfuerzo sino atención, no solo sacrificio sino presencia, no solo fortaleza sino vulnerabilidad. Y la paradoja es que aplicando principios estoicos demasiado rígidamente, Victor perdió lo que más amaba, pero aplicándolos con más flexibilidad y sabiduría emocional en su segundo matrimonio, encontró décadas de felicidad. Esa es la promesa y la advertencia que la historia de Victor y Tilly nos deja, que el amor requiere tanto cabeza como corazón, tanto propósito como presencia, tanto fortaleza como ternura, y que aprender el balance entre estos puede tomar toda una vida. Esperemos que no sea una vida demasiado tarde para las personas que amamos. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.